Hola chavos, a continuación vamos a hablar sobre funciones vectoriales o funciones paramétricas. Una función vectorial es aquella que tiene como entrada un valor real y cuya salida es un vector conformado por funciones componentes. Nosotros hemos abordado funciones de una variable y también recientemente hemos abordado funciones de dos o más variables. Por ejemplo, f de x, y o f de x, y, z, que es lo que hemos estado abordando en unidades pasadas. Sin embargo, en esta ocasión vamos nosotros a trabajar con funciones que tienen como salida un vector, cuyo vector son funciones también, ¿ok? Entonces nosotros podemos observar dos tipos de notaciones para estas funciones, donde tenemos la entrada, que siempre va a ser un valor numérico, que en este caso es t. ¿Por qué t? Porque representa el tiempo. Comúnmente las funciones vectoriales sirven para poder analizar o estudiar funciones de movimiento, donde está involucrado el tiempo, movimiento de partículas, movimiento de objetos, entre otros casos. Entonces, mayormente lo vamos a representar como r de t y su salida va a ser pues un conjunto de funciones expresados en un vector. En este caso, ustedes pueden observar que las funciones componentes de este vector son f de t, g de t y h de t. Y lo mismo sucede en la segunda notación, que representa lo mismo, nada más que de otra forma. Tenemos las funciones componentes f de t, g de t y h de t, pero ahora no se encuentran separadas por una coma, sino por una sumatoria, donde se les agrega pues la letra de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Si la f aparece primero, se le agrega la i. Si aparece de segundo la j y si aparece de tercero la k. De hecho, aquí pueden ver un ejemplo como una función vectorial está representada de dos formas. En la forma de vector, si ustedes pueden observar aquí las comitas, entonces mi primera función es t cuadrada, mi segunda función logaritmo natural de 3 menos t y mi tercera función es raíz de t. Y en la segunda notación observamos a las mismas funciones que en la anterior, simplemente que ahora separadas por un signo más, por una sumatoria, y a cada componente, a cada función, se le está agregando i, j o k, dependiendo de su posición. ¿Ok? Entonces, ambas notaciones representan exactamente lo mismo, nada más que pues de diferente forma. Ustedes pueden observar aquí, aparece pues una representación de una función vectorial en función del tiempo que representa una trayectoria del movimiento de una partícula o de un objeto, que es para lo que mayormente se utilizan este tipo de funciones. Pero bueno, a nosotros nos interesa un tema muy particular de este, que son las derivadas de funciones paramétricas. La derivada de una función vectorial está definida de la misma forma que para las funciones de valores reales. Es decir, nosotros tenemos que extrapolar todas nuestras fórmulas que conocemos de cálculo de una variable y aplicarlo a esta parte. Si ustedes pueden observar aquí, tanto para la notación 1 como para la notación 2, observen, si me dan la notación del vector, de la función en forma de vector, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser de la misma forma, la tengo que dar expresada en vector. Si la función me la dan de esta manera, en forma de sumatoria con sus componentes i, j y k, la derivada también la voy a formar con esos componentes. Entonces, mucho ojo con esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo, más bien dos ejemplos de cómo aplicar este tipo de derivadas en funciones paramétricas o funciones vectoriales. ¿Qué método voy a seguir para derivar? Es algo muy sencillo. Nada más es tomar por separado cada componente. Es decir, en esta función vectorial, siempre, mucho ojo igual, las funciones vectoriales siempre van a estar en función de una variable. Es decir, si acá tengo t, siempre va a aparecer t, no me va a aparecer ninguna x, ninguna y, ninguna z, nada. Todo va a estar en función de t. Entonces, ¿cómo voy a derivar? Voy a tomar por separado cada término. Ustedes observen que aquí, o más bien cada componente, está separado por una coma. Entonces, este va a ser mi primer componente, mi segundo componente y mi tercer componente. Entonces, lo expresamos de esta manera. Simplemente separé cada componente. Ustedes observan, el primero es 5t más 1. Es el que tengo aquí. Después tenía yo 2t cuadrada. Es el que coloqué de segundo. Y acá tengo el tercer componente, que es 2t coseno de t. Entonces, esta notación que tengo aquí pues es
Muy importante porque me simboliza que voy a derivar esta función con respecto a t. ¿Sale? Entonces esto me simboliza esta notación de aquí. Entonces voy a proseguir a derivar cada uno de mis componentes de manera muy sencilla. Para ello voy a recurrir a mis técnicas de derivación que yo ya conozco, está en la tablita. Esta tabla ya la pueden encontrar en el grupo de Facebook o en su curso Moodle, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a derivar primero derivada de 5t más 1. ¿Cuál es la derivada de 5t? Acuérdense que acá la variable, el qué pasa con el exponente baja, multiplica esta constante y a mi exponente de aquí yo le resto 1. En este caso, ¿cuál es el exponente de t? Como no aparece, yo pues doy por entendido que es t a la 1. Entonces este 1 baja, multiplica el 5 y la t de acá, su exponente 1 menos 1 me va a quedar 0. ¿Ok? Y cualquier base elevada a la 0 es 1. Por lo tanto, 5 por 1 solamente me va a quedar el 5. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0, por lo tanto se omite. Entonces, derivada de 5t es 5. De hecho, de manera más fácil, cuando ustedes nada más vean una variable con exponente 1 que lo acompañe un valor, ¿cuál va a ser su derivada? El valor nada más. Por ejemplo, si tengo 4t, mi derivada va a ser 4. Si tengo, por ejemplo, menos 2t, mi derivada va a ser menos 2. Posteriormente tengo la derivada de 2t cuadrada. Aplico otra vez mi regla de una función potencia. El exponente baja, va a multiplicar el coeficiente que yo tenga aquí. 2 por 2 me queda 4. A este 2 le resto 1 por fórmula y me va a quedar 2t a la 1. Y como es a la 1, pues el 1 por notación matemática no se coloca. En este caso, ustedes observen que acá tengo un producto, ¿ok? Entonces, el producto, ¿cómo derivo el producto de dos funciones? Tengo que recurrir o recordar mi regla del producto que está aquí en su formulario. Entonces, aquí aparece, ¿qué me dice? Que es la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces hay que aplicar esa formulita en nuestra resolución. Tengo acá que mi primera función es 2t. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de 2t? Es 2 nada más. Lo multiplico por mi segunda función que es coseno de t. Más de fórmula, mi primera función que es 2t por la derivada de coseno. Si ustedes recurren igual a la tablita, ¿cuál es la derivada de coseno? Es menos seno. ¿Sale? Entonces aquí nada más reduzco aquello que pueda yo simplificar. En este caso 2 por coseno de t me queda 2 coseno de t. Y acá más por menos me queda menos 2t seno de t. Aquí nada más como que lo acomode. Y ya, ¿qué es lo que me resta? Nada más pues expresar estos resultados en forma de vector. Entonces, ¿cómo represento la derivada de r de t? R' de t es igual a, abro estos corchetitos y coloco mi primer componente. ¿Cuál es la derivada de mi primer componente? 5, coloco 5, coma, derivada del segundo componente es 4t, coma, derivada de mi tercer componente es 2 coseno de t menos 2 seno de t. Y cierro mi corchetito. Y listo, ya tengo mi primera derivada de una función vectorial. Entonces recuerdo nada más es separar los componentes y derivar por separado, obviamente aplicando mis reglas de derivación. Tengo que reconocer si es una constante, si es una función potencia, si es la regla de un producto, si es la regla de un cociente, etc. Pero para ello deben recurrir a la tablita de derivadas, ¿ok? O recordar, pues, o más bien retomar sus conocimientos de cálculo de una variable. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso ustedes observan que tengo una función vectorial que está en forma de sumatoria con componente i, j y k. Pero es lo mismo. Acuérdense que en vez que tenga la comita, ahora tiene la letra i, la letra j y la letra k. Entonces nada más pues separamos los componentes. Mi primer componente, ¿cuál va a ser? Va a ser el que le corresponde a i más t a la 3. Acá está. Mi segundo componente va a ser t por e a la menos t, aquí está. Y mi tercer componente va a ser el que le corresponde acá, que es seno de 2t.
y voy derivando cada uno de forma separada, obviamente aplicando mis reglas básicas de derivación. En este caso, pues está súper sencillo. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0, lo omito. ¿Cuál es la derivada de t a la 3? Simplemente el 3 baja y le resto un 1 al exponente y me queda t a la 2. En este caso, observen, tengo t por e a la menos t. En este caso, otra vez tengo un producto, ¿va? Entonces tengo que aplicar. Primero, ¿cuál es la derivada de t? Si solo aparece la t solita, por regla yo sé que la derivada de t es 1. Es como que yo tenga x. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1 nada más. ¿Cómo sé esto? No me lo saqué de la manga. Es como que tenga t elevado a la 1. ¿Qué pasaba? El 1 baja y me va a quedar t a la 1 menos 1, me queda t a la 0. Cualquier base elevada a 0 por ley de los exponentes es 1. 1 por el 1 que bajé, me queda 1 acá. Entonces es la justificación de por qué queda 1, pero si ustedes quieren omitirse esa justificación y nada más, si ven t, pues automáticamente derivada de t es 1. Por mi segunda función, que es e a la menos t, acá está, más la derivada de e a la menos t. Mucho ojo, e a la menos t, ¿cuál es su derivada? Desde que yo vea que e, su exponente es diferente de t, tengo que aplicar mi famosísima regla de la cadena. Acuérdense que ¿cuál era la regla de la cadena? La regla de la cadena es que tengo que calcular la derivada de la parte de afuera por la derivada del exponente, ¿sale? Entonces, ¿cuál es mi derivada de e? La derivada de e es la misma exactamente, por lo tanto voy a colocar aquí e a la menos t, es la derivada de esto, por la derivada de menos t, la derivada de menos t es menos 1. Por lo tanto, ese menos 1, que es la derivada de este exponente, lo estamos colocando aquí de una vez, ¿ok? Porque la regla de la cadena, les recuerdo una vez más, me dice que es la derivada de todo esto, de la parte externa, que básicamente, ¿cuál es la derivada desde que yo vea e? Es la misma. Derivada de e a la menos t es e a la menos t, multiplicado por la derivada del exponente. En este caso, la derivada de menos t es menos 1 y ese menos 1 lo estoy representando aquí. ¿Okay? Como es menos 1, pues el 1 lo estoy omitiendo por notación matemática, nada más dejo el signo. Si fuera la derivada menos 2, pues sí tendría que colocar aquí menos 2. Entonces, siempre aplico regla de la cadena cuando yo vea que la e esté elevado a un exponente diferente de t. Es decir, esté elevado a la menos t, esté elevado a la 2t más 3, a la t cuadrada, etc. Si solo veo e a la t, pues la derivada de e a la t automáticamente es e a la t. Pero si no, como es en este caso, tengo que aplicar mi regla de la cadena, que es la derivada externa de e a la menos t, coloco la misma e a la menos t, por la derivada de menos t, que es la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de menos t? Es menos 1, que es lo que tengo colocado aquí, por la primera función que esté. Es lo que me dice la regla del producto. Entonces aquí nada más pues expresé o reduzco lo que se pueda. 1 por e a la menos t, pues me queda e a la menos t. Y acá más por menos menos y t por e a la menos t. Nada más lo acomodé. ¿Ok? Entonces observen que aquí yo apliqué regla del producto y también regla de la cadena. Entonces tenemos que recordar esas dos nociones para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Nuestro segundo, más bien nuestro tercer componente me dice seno de 2t. Otra vez tengo que usar mi famosa regla de la cadena aquí. ¿Por qué? Si yo veo que tengo una función trigonométrica donde su ángulo es distinto de t, es decir, yo puedo ver seno de 2t o seno de 3t más 1 o seno de t cuadrada, coseno de 5t más 3, todo eso me indica que es regla de la cadena. Únicamente puedo usar la fórmula automática de la función trigonométrica cuando su ángulo es t, nada más. Es decir, que yo vea, por ejemplo, coseno de t, seno de t, tangente de t. Pero si veo que ese ángulo, es decir, lo interno, es distinto de t, aplico regla de la cadena. ¿Cuál es mi regla de la cadena? Es la derivada de todo esto exterior. ¿Cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno del mismo ángulo por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuál es la derivada de 2t? Es 2. ¿Ok?
Y nada más lo acomodo después. Coseno de 2t por 2 me queda 2 coseno de 2t. No me vayan a hacer la barra basada de multiplicar 2 por 2t porque es erróneo. Nada más se acomoda 2 por coseno de 2t. Y listo. Ya tengo acá mis 3 derivadas de los componentes de la función vectorial. Y lo acomodo ahora en términos de lo que me dieron al inicio, de i, j y k. Entonces, ¿cuál es la primera derivada del primer componente? Es 3t al cuadrado. Entonces, 3t al cuadrado le agrego la letra i, más, ¿cuál es mi segunda derivada? E a la menos t, e a la menos t. Le agrego la segunda letra que es j. ¿Y cuál fue la derivada de la última componente? 2 coseno de 2t. Y le agrego la letra k. Por lo tanto, ya tengo lista mi segundo ejemplo de la derivada de una función vectorial. Entonces, mucho ojo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta en este tema? Que primero debemos separar los componentes de la función. Si me la dieron en vector, lo separo. Si me lo dieron en forma de sumatoria, también lo separo dependiendo de las letras, ¿ok? Es decir, separo el que tenga primero letra I, después el que tenga letra J, después el que tenga letra K. Calculo sus derivadas aplicando mis reglas básicas, ya sea mi regla de la cadena, mi regla del producto, regla de la función potencia, regla de la constante, todo ese show. Y una vez que ustedes ya tengan los resultados, simplemente se expresa en la notación que me hayan dado el ejercicio. Si me lo dieron en función vectorial como era el anterior, pues lo separo por coma con su corchetito. Si me lo dieron en función de suma, pues lo expreso como una suma separado por las letras correspondientes, ¿no? El primer componente, pues su letra es I, del segundo es J y del tercero es K. Entonces, realmente la derivada de una función vectorial es súper sencilla, nada más que es lo que tenemos que recordar, nuestras reglas básicas de derivación. Si tenemos problemas con las reglas básicas de derivación, vamos a encontrar problemas para poder resolver esto. Entonces, bueno chicos, estos serían los dos ejemplos para abordar. Repasen mucho la parte de la regla de la cadena, en eso tal vez pudieran tener alguna duda, pero cualquier cuestión o duda que tengan, favor de consultarme y estoy a la orden. Un saludo a todos chicos.